Bienvenido a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestra vida. Una vez más me acompañan Marco Rodríguez y el hermano Raimundo Velázquez. Mi nombre es Pastor Ariel Torres y es un gusto desde la iglesia de Anaheim compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración. Y voy a invitar a mi hermano Raimundo para que nos dirija en oración. Oramos. Nuestro buen Dios, una vez más te damos gracias. Que al estudiar tu palabra nos guíes y nos dé sabiduría. Que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Tenemos una lección muy interesante porque ya como título, calor extremo. No solamente afuera, pero en nuestra vida, en nuestro continuo vivir. Michael, hay una cita que un filósofo cristiano escribe acerca de por qué el Señor o el temor que puede haber cuando Dios permite que las pruebas lleguen a nuestras vidas. Sí, él escribió esto en su libro A Grief Observed y nos dice, no es que corra mucho peligro, eso creo, de dejar de creer en Dios. El verdadero peligro es llegar a creer cosas sumamente terribles acerca de Él. La conclusión que temo no es, pues, al fin y al cabo, Dios no existe, sino, pues, así es Dios en realidad. Y Raimundo, este es el gran problema cuando las pruebas llegan a la vida del creyente. Lo que puede tomar lugar en su mente de por qué Dios permite que lleguen a su vida esas pruebas. Y la realidad que estamos viendo ahorita este estudio, cuando ves bien las pruebas, empezamos a culpar a Dios. Empezamos a buscar culpables, empezamos a veces a dudar de Dios. Y en consecuencia, ¿qué? Nos apartamos de Dios. Y el enemigo es lo que quiere. Yo sé, amigos y amigos que nos ven, el enemigo quiere que tú dudes de Dios, que desconfiemos de Dios, que digamos que Dios es un Dios arbitrario, Dios no es un Dios de amor. Y esto es lo contrario, Dios es amor. Y Dios muchas veces permite que pasemos por momentos difíciles, pero Él está con nosotros. A nadie nos gustan las pruebas, Michael. Todos quisiéramos vivir una vida suave, tranquila, sin problemas. Y cuando las pruebas llegan a nuestra vida, es algo doloroso y aún sacude los fundamentos de nuestra persona o de nuestra propia existencia. ¿Cuál es el gran temor para un cristiano ante la prueba? No poder vencerla, caer, dudar de Dios, convertirse al último en un ateo. Y en vez de tratar de pasar la prueba sabiendo de que Dios tiene un propósito para la persona. Es el dudar de Dios, malinterpretar, tener pensamientos que en sí Dios no quiere que tengas de Él. Qué triste es, Raimundo, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, ante la prueba rechaza a Dios. Y es la realidad que podemos vivir nosotros. Cuando vienen las pruebas, debemos entender, cuando uno ya aceptó a Jesús como Salvador, sabemos que nada va a ser fácil. El hecho de que acepte a Jesús van a venir pruebas, porque Jesús en su misma palabra dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. En este caso, pastor, es que nosotros tenemos que aprender que cuando vienen esas pruebas, Dios va a estar con nosotros. Jehová es mi pastor, nada me faltará, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. O sea, usted y yo, amigo y amiga, debemos tener la confianza que cuando viene la prueba, Dios va a estar con usted, Dios lo va a sacar de esa prueba, porque el plan de Dios es que usted brille como el oro. Y aunque es difícil en medio de la prueba creer, confiar en el Señor, Dios desea y nos ha dado las herramientas para que podamos salir victoriosos en medio de ella. Simplemente, Michael, es tener que creer, confiar en Dios. Y la confianza en Dios nos puede llevar a tener éxito en esta vida. Sabemos que Dios no nos va a dejar probar más de lo que podamos soportar. Es importante tener ese pensamiento. Sí, vamos a pasar por tribulaciones, como está diciendo mi hermano Raimundo. Sí, vamos a tener que pasar por el crisol, pero tenemos que no dudar en Dios y saber de que Él lo está haciendo con un propósito para nuestras vidas. No va a ser más allá
de lo que nosotros podamos soportar. Amén. Uno de los casos que estudiamos, que estudiaremos esta semana, es el caso de Abraham. Abraham es conocido como el padre de la fe, pero vemos que aún el padre de la fe tuvo que pasar por momentos difíciles, tuvo que pasar por dificultades graves, cuando el Señor del mundo le hizo un pedido. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Mire lo que dice Génesis 22:2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Mire, esa prueba, pastor, si a mí me pidieran a mi hijo, al único hijo que tengo, yo no sé qué respondería, pero interesante que Abraham sabía y conocía la voz de Dios. Y entonces cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que saber escuchar, porque también el enemigo da voces, pero aquí es la voz de Dios. Y Abraham tiene esa seguridad de que Dios es el que le está hablando. Y la pregunta es, ¿por qué Dios quiso probar a su hijo? ¿O por qué permitió también? ¿Por qué permitió que probaran a su hijo Abraham? ¿Cuál sería la razón de que pasara por eso? Hay muchos motivos, ¿verdad? Hay muchas razones que podemos nosotros deducir en estos momentos. Creo que una de ellas, personalmente, fue para probar el corazón de Abraham. Porque, ¿sabe? Es muy fácil decir, yo amo a Dios, yo creo en Dios, yo vivo para Dios. Es en el momento de la prueba donde realmente se separa el que confía y cree en Dios y el que no confía y no cree en Dios. Y quizás Dios permitió, como quizás Dios permite que alguna circunstancia negativa llegue a tu vida, quizás alguna prueba, quizás tienes un hijo enfermo en el hospital, quizás tú tienes un diagnóstico de enfermedad, quizás has perdido tu trabajo y dices, ¿por qué Dios permite que estas cosas pasen en mi vida? Creo que Dios está probando la sinceridad de tu corazón. Sí, y aquí dice, lo cierto es que Abraham conocía la voz de Dios, obedeció por fe y aprendió más sobre el amor y la misericordia de Dios. Mira lo que dijo Jesús acerca de Abraham. Él vio mis días y se gozó. Amén. Entonces ahí podemos ver un tipo de Cristo, el plan de redención. Dios quería mostrarle a Abraham los sufrimientos de su propio hijo, como dice aquí una autora. Por su propia experiencia, podía ver algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Quiere decir que entonces a veces Dios permite las pruebas en nuestra vida para que lo comprendamos mejor a Él. Amén. Y el enemigo lo que quiere es que nosotros tengamos un mal concepto de Dios. Sí. Ahora la pregunta es, ¿quién ganará en nuestras vidas? Ojalá que sea Cristo, ¿verdad? Porque Amén, es el anhelo, amén. porque sí. Dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me Cristo que me fortalece. fortalece. Lo interesante aquí, pastor, también que tenemos que entender que a pesar de todo esto, Abraham tuvo esa confianza. Y mire que hasta su hijo, el hijo no se puso rebelde. ¿Cómo que vas a llegar a mí? ¿Por qué yo? Y no yo, ¿por qué no? Y aún cuando estaban en el camino, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? Dios proveerá. ¿Qué nos indica eso? Que Abraham era un hombre de fe y de confianza y que conocía a Dios. Eso no, es una invitación, amigo. Pasas por momentos difíciles, Dios va a proveer sanidad para ti y si es la voluntad de Dios, vas a levantarte de esa cama donde estás y vas a levantarte para vida y poder alabar el nombre de Dios. Pero los planes de Dios tenemos que aceptarlo. A veces, aunque no sepamos cómo va a ser el final, tenemos la seguridad de que cuando estamos con Jesús, todas las cosas que nos salen a bien. Aquí está diciendo una parte. Lo importante para Dios no necesariamente es el final. Ya me leíste la mente, Sino lo que aprendamos a medida que nos va santificando Amén. en el proceso. Y esa es la realidad. Quizás a veces lo más importante es lo que está tomando lugar en nuestras vidas. Y eso es un periodo de aprendizaje porque es para nuestro propio bien, es para nuestro beneficio. Si el Señor lo permite, Él tiene un plan maravilloso. Amén, así es. Y al final del camino, si nosotros hemos seguido el plan de Dios, tendremos éxito. Amén, gloria a Dios. El tiempo, mis amigos, ya está terminado en este momento, pero queremos dejarte con una palabra de bendición. Y Marco, ¿podrías orar, por favor? Gracias, oh Padre Celestial, por este lindo día que tú nos has dado. Ahora ayúdanos a seguir adelante en medio de las pruebas y que podamos confiar en ti, que tú nos que vamos a salir victoriosos. Amén. En tu santo nombre, amén. Amén.